El curso de hoy es una de las partes, como digo, siempre digo, es importante, esto sí es muy importante. Y el título es El arte de volver. A ver, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen donde estamos parados con esto del arte de volver. Eh, el arte de volver en realidad es regresar de la reacción, del relato, de la identidad defensiva del personaje, hacia una presencia más real. No dejar que el relato y el programa me lleven a algo no real, a generar cosas con mi mente. Vamos a ubicarnos donde estamos con lo que venimos viendo, que les recomiendo que los miren en los distintos medios: YouTube, Instagram, Spotify. Entonces, mírenlo, pero les voy a hacer un resumen rápido de lo que vimos. Lo primero que nosotros hicimos era tratar de ver de cómo se construía una experiencia. Luego, cómo entraban las emociones en esa experiencia. Después vimos cómo una emoción se convertía en reacción. Cómo una reacción repetida se convierte en un hábito. Cómo los hábitos revelaban programas psicológicos basales o los retroalimentaban o generaban nuevos programas. Cómo los programas sostienen al personaje o bien a esa identidad defensiva. Después, cómo la atención alimenta a ese personaje. Cómo el objeto valioso u objeto virtuoso ofrece un lugar de regreso. Cómo la vigilancia detecta cómo nos estábamos yendo y cómo los personajes organizaban heridas, necesidades, defensas. Pero con todo esto que vimos hasta acá, llega una pregunta central, una pregunta práctica, ¿no? Si ya me fui, y acá aparece el tema del curso, ¿cómo vuelvo? Este es el tema, el arte de volver. Vamos a tratar de responder cómo volver. Ahora, ¿por qué es importante el volver? Porque todo trabajo interior, el que sea, no consiste en no perderse nunca. Eso es una falsedad, es una utopía y no sería trabajar en lo que debemos trabajar. Un trabajo real, un trabajo consistente, consta en darse cuenta en que uno se fue. No castigarse porque eso ocurrió. Tampoco no justificar ningún tipo de reacción. Reconocer la cadena, lo que hemos visto. Volver al cuerpo, volver al hecho, volver a un objeto valioso, volver a la verdad. Responder con más presencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la madurez interior no consiste en no irse nunca, sino en aprender a volver cada vez con mayor lucidez. Volver es el acto el cual focalizo la atención en donde debo focalizarla. Volver no es borrar una emoción, ni tampoco negar ninguna herida, ¿no? Volver a regresar de ese relato o esa historia que me estoy contando, que me condiciona, que me va a condicionar el presente. ¿Para qué? Para que no tenga una respuesta automática que no sea gobernado
por quien no soy yo, sino por el personaje, y que no aparezca automáticamente una identidad defensiva. Vamos a darme un piecito con la clase justamente anterior que hemos hablado de la vigilancia, ¿sí? Que era la capacidad de darse cuenta de que la mente se estaba yendo, de que la atención fue capturada y que el personaje estaba entrando, estaba empezando a actuar. Dijimos, pero el darme cuenta no alcanza, ¿sí? Muchas personas se dan cuenta que se fueron, pero la respuesta no es la más efectiva porque o luego se castigan, o se dan cuenta que se fueron, pero igual siguen rumiando ese pensamiento, ese relato, o se dan cuenta que se fueron, pero ahí aparece la justificación de una reacción. Por eso el arte de volver va a tratar de evitar todo esto. Insisto con muchas líneas, el volver no significa negar lo que siento, no significa ni reprimir, solamente el darme cuenta y trabajar en forma eficaz en lugar en donde tengo que volver. Volver significa regresar de esa historia que monta el personaje con más presencia real, sin tanto ruido, sin tanta nube en mi mente. Ahora, para empezar a comprender el volver, lo primero tenemos que tener en claro es qué significa irse. Irse es cuando la atención fue secuestrada, o mejor dicho, cuando la atención fue tomada. Quiero recordarles, y eso es importante, que uno observe los cursos anteriores, lo importante de la atención, porque en donde la atención se posa en ese lugar, eso se agranda. Si la atención se posa en un pensamiento negativo, el pensamiento negativo se agranda. Si la atención se posa en un pensamiento positivo o en una acción positiva, eso también se agranda. Tiene la característica de agrandar en eso en lo cual se apoya. Entonces, dijimos, ¿qué significaba irse? Cuando la atención fue tomada, dijimos. ¿Tomada por qué? Por una crítica, por una frialdad externa, por una fantasía, por un miedo, ¿sí? Por una herida, por una humillación, por una comparación, por una necesidad de aprobación, por un relato, pensamiento rumiante de abandono, por una reacción de defensa, por un montón de causas. Irse significa que la atención dejó de estar disponible para ver con claridad. Vamos a un ejemplo de irse, ¿no? Por ejemplo, me critican, me voy a la defensa. Ahí me fui. Alguien se muestra frío y diferente, no me responden los mensajes. Interpreto eso, ¿no? Me voy al miedo de abandono, me fui. Vamos a lo positivo, alguien me elogia, me voy a que me inflo. ¿Alguien logra algo? Me voy, irse, a la comparación. ¿Pierdo algo? Me voy al factor de víctima. ¿Me equivoco? Me voy a la vergüenza. ¿Siento tristeza? Me voy al relato que nunca fui querido. 10 ejemplos ahí con estos mismos elementos, otro acorde al programa basal, o sea, al personaje. Irse, en definitiva, es quedar absorbido por una experiencia. Me absorbe.
hasta tal punto que olvido que la estoy construyendo y la estoy alimentando. Quedo absorbido por esa experiencia y me olvido que todo eso construyo y alimento, construyo y alimento, construyo y alimento. Antes de ir al volver profundamente, que ya dimos lineamientos, ¿no? Esto de vigilo, me voy, vuelvo. Ya vamos a ver a dónde y cómo es el mecanismo de volver. Pero primero vamos a qué no es volver, ¿no? ¿Qué sería no volver? Y se confunden con volver, ¿no? Hay que evitar errores. Voy a adelantarme de los errores que uno cree que es volver y no es volver. Por ejemplo, volver no es reprimir, fundamental. No significa decir no siento nada, esto no me afecta, no debería pasarme. Eso no es volver, eso es negar. Nada que ver. Volver no es castigarse, acá con muchas líneas. No significa otra vez caí, soy un desastre, después de todo lo que sé, no debería reaccionar. ¿Y por qué eso está mal? Porque se convierte el trabajo interior que estás haciendo en otro personaje que tiene nombre y apellido, el perfeccionista espiritual. Eso es un personaje. No es volver, es alimentar un nuevo personaje. Volver tampoco es justificarse. No significa esto de, bueno, soy así, tenía mucha razón en reaccionar de esta manera. El problema es del otro, todo del otro. Eso mantiene intacto al personaje que ya tenés. Volver tampoco es anestesiarse. No significa distraerse para no sentir. ¿Distraerse qué es? Distraerse con el celular, distraerse con comida, distraerse con bebida, distraerse con algún adictivo, drogas, distraerse con charlas compulsivas, distraerse con espiritualización banal, distraerse con mucha actividad constante, distraerse con evasión. Eso es anestesiarse. Volver tampoco es fabricar calma. Fabricar calma. A veces cuando uno vuelve puede haber un poco de tristeza, un poco de ira, un poco de miedo. Volver no significa tener esa paz inmediata, ¿eh? Entonces uno vuelve todavía, después viene la paz. Por eso digo, no es fabricar calma. A veces el volver simplemente trae verdad, trae presencia. No es poca cosa eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Volver no es necesariamente sentirse bien de inmediato, ¿no? Volver es dejar de estar perdido en la falsificación que genera el personaje. ¿Qué sería así volver? Reconocer que me fui, simplemente eso. Nombrar lo que apareció. Distinguir hecho de emoción, de interpretación, de relato. Distinguir cada uno de ellos. Regresar al cuerpo. Sostener la emoción sin obedecerla en forma automática. Volver al objeto valioso. Recuperar pensamiento noble. Elegir una respuesta más verdadera. Les voy a dar una fórmula simple para poder aplicarlo y voy a después detallar cada parte de esa fórmula. ¿Sí? La fórmula simple es, me fui, me doy cuenta, no me castigo, nombro lo que pasa, vuelvo al cuerpo.
vuelvo al hecho desnudo, vuelvo al objeto valioso y vuelvo a una respuesta más lúcida. ¿Qué estoy diciendo con estos pasos que ahora vamos a hablar? O sea, volver es regresar del relato del personaje, del relato que arma el programa psíquico que tengo, a la verdad presente de la experiencia. Solamente la verdad, sin agregados. Entonces vamos a empezar a recorrer lentamente. El primer paso, el reconocer que me fui. Paso simple, pero muy profundo. Me fui. No como culpa, recordemos, no como una condena, sino como un reconocimiento. Y el me fui es muy puntual. ¿Por qué digo muy puntual? Porque nombrar hacia dónde me fui ya empieza a traerme de vuelta, solamente con ese acto. Entonces, por ejemplo, me fui al miedo, me fui a la comparación, me fui al control, me fui al agradar, me fui al demostrar, me fui a mi historia de abandono, me fui a mi orgullo herido, etc. Me fui. Me di cuenta que estoy ahí. Primer paso. Segundo paso, no agregar culpas. Esto es un paso muy decisivo. ¿Por qué muy decisivo? Porque volvemos a lo que explicamos antes. Si me empiezo a castigar, que no tendría que haberme pasado eso, etcétera, 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 se está montando en mí un personaje y no estoy trabajando bien el volver. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en este segundo paso, ¿no? Esto de no agregar culpa? Porque aparecen dos momentos. El primer momento se aparece una emoción, porque te fuiste, sentís una emoción. Después de esa emoción pegada aparece la culpa. Fundamentalmente por haberte ido y sentir esa emoción. Todo pegado. Un ejemplo. Sentí celos. No debería sentir celos. Soy poco evolucionado. Estoy mal. Eso es lo que no hay que hacer. Porque entonces ese personaje espiritual perfeccionista tomó el mando. Y volvemos, pensando que estoy saliendo, cambié un personaje por otro. Sentí celos, listo, nombrarlo, quedarse ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería volver? Requiere suavidad, una suavidad firme. O sea, ¿por qué digo suavidad simple? Porque si no parecería una blandura complaciente. No, vuelvo. No me engaño, pasó esto, pero tampoco es autoagresión. Esto apareció, puedo verlo sin condenarme y sin obedecerlo. Puedo verlo sin condenarme y sin obedecerlo, las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque la culpa en este segundo paso, por haberse ido, siempre impide volver. La culpa por haberse ido siempre impide volver. El tercer paso, volver al cuerpo. ¿Y por qué digo volver al cuerpo? Porque es uno de los lugares de regreso más fácil.
Porque el relato o la historia vive en la mente narrativa. El cuerpo devuelve la experiencia directa, ¿sí?, de la mente narrativa a una experiencia directa. ¿De qué manera puedo sentir esto de volver al cuerpo como una experiencia directa? Usar el cuerpo cuando aparece esto de ir, decir, bueno, ¿dónde lo siento? Hay tensión, hay calor, hay opresión, hay nudo en la garganta, en el estómago, en algún lado, hay aceleración física, cardíaca, la que sea. ¿Cómo está mi respiración? ¿O qué parte del cuerpo me está avisando? Un ejemplo. Alguien se muestra distante, alguien se muestra frío. El relato me va a abandonar, no me quiere, me rechaza. Volver al cuerpo. Siento, ¿qué siento? Siento tensión en el pecho o una respiración corta. Ya ahí volví al cuerpo. Si bien esto no resuelve todo, pero cambia el enfoque, cambia el lugar. Ya no estoy dentro de la película, salí de la película y estoy sintiendo el cuerpo. Estoy observando la experiencia. Acá, volver al cuerpo es regresar de la historia que me estoy contando o armando, del relato a una experiencia más viva. Cuarto paso. Pasamos por el cuerpo y ahora vamos a volver al hecho desnudo. El hecho desnudo ocurrió antes que el personaje lo convierta en sentencia. El hecho desnudo ocurrió antes que el personaje ya arme su relato e historia. Ejemplo. Relato, ¿sí? Me está rechazando. Hecho desnudo, volver al hecho desnudo. Hoy estaba frío, estaba indiferente, punto. Pero primero veo me está rechazando y después analizo esto. Así funcionamos, por eso volver al hecho desnudo. Otro ejemplo. Quedé como un inútil porque tuve una crítica. Ese es el relato. Hecho desnudo. Alguien criticó esta parte de lo que dije. Punto. Ahora, no quedaste como un inútil, ¿no? Ese es el relato. El hecho desnudo fue la crítica, nada más. Que puede ser hasta constructivo, uno le puede servir o no. Otro ejemplo de relato. A veces pasa en las amistades, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora que está de moda, o estamos en el tema del fútbol, ¿no? Invitan, y a vos no te invitaron a jugar al fútbol, por ejemplo. Invitaron a 11 y vos, el número 12, no. ¿No? O en una reunión de amigos, eligieron y a vos no, o no sé, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el relato? El relato es, no valgo porque no me eligieron. Aparece eso automáticamente. No, no valgo, prefieren a los demás. Ese es el relato. Y el hecho desnudo es, esta vez no fuiste elegido. Punto. Otro relato. Entonces, todos me dejan. El hecho desnudo. Esta persona se fue. Esta persona. Una. No todos. El hecho desnudo siempre es más pequeño que la historia que el personaje se cuenta. Y eso es una vía muy útil del volver, porque queda ahí. Quinto paso, volver a distinguir emoción de relato. Esto es muy importante, ¿sí? Porque recordemos, vean en los distintos medios, Spotify, Instagram, YouTube, los cursos anteriores, las 4 emociones básicas. Entonces, la emoción se despierta, es automático, está en nosotros. Estamos aquí, tenemos emociones basales.
por ejemplo, en una emoción, hay miedo. El relato me van a abandonar. Entonces, empezás a hacer una separación. Relato dice esto es por esta emoción. O una emoción de tristeza, hay tristeza. El relato es nunca me quisieron. 10.000 ejemplos puedo dar, pero para que uno entienda, ¿sí? O la emoción basal, la ira, ira. Y el relato es me las va a pagar. Ira, relato. La emoción, qué sé yo, tenés vergüenza, el relato, soy ridículo, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo uno puede sentir una emoción basal sin convertirla en biografía, sin convertirla en historia? También es un gran paso. El sexto paso, y acá viene el trabajo central, volver al objeto valioso. Después de reconocer, de no culparse, de volver al cuerpo, de volver al hecho, la atención necesita apoyarse en algo formativo. Por eso también es conocido este objeto valioso como objeto formativo, objeto virtuoso, objeto noble. ¿Cuáles son esos objetos? Vuelvo a recordarlos, ya lo hemos hablado, pero lo vamos a recordar también acá. La respiración, el cuerpo, la verdad, la dignidad, la compasión, la gratitud, el silencio, el hecho desnudo, el acto correcto, pensamientos nobles. Vamos a un ejemplo, con miedo. ¿Cuál sería? Varios puedo nombrar, pero voy a nombrar algunos, ¿sí? El objeto valioso que vuelvo desde el miedo, ¿sí? La respiración, el cuerpo, el hecho desnudo, la dignidad. Voy a un pensamiento noble con respecto al miedo. Hay miedo, pero no necesito convertirlo esto en distancia o abandono, por ejemplo, ante un evento de no me está dando bolilla o me están ignorando o hay mucha frialdad. Pensamientos nobles son un montón, es justamente este pensamiento que no te lleva a lo destructivo. Cuando hay ira, un objeto valioso, pausa, el cuerpo, el límite, la verdad, correr todos esos velos. Pensamientos nobles, yo puedo poner un límite, me puedo poner un límite sin atacar. Cuando hay tristeza por cualquier evento, el objeto valioso, la compasión, el silencio, el duelo limpio, gratitud por lo vivido. Ocurre también en pérdidas de seres queridos que se fueron. El pensamiento noble. Esto duele, pero no necesito convertirlo en identidad. Me voy a una emoción polar, las cuatro que estoy, si ustedes se fijaron, las nombré, que se vea la alegría. Si tengo que volver, sí, también, porque la exageración no te va a llevar a los mejores lugares. El objeto valioso, la gratitud, la sobriedad, la humildad. Pensamiento noble, puedo alegrarme, pero sin inflarme. Volver
no solamente es salir del relato, no alcanza. Es regresar a un objeto virtuoso, a un objeto formativo, un objeto valioso que ordene la mente. Fundamental. Y para dar esa media vuelta más, séptimo paso, es volver al pensamiento noble. Lo pongo como una categoría más. ¿Qué es un pensamiento noble? Es esa frase interior que orienta mi mente hacia la verdad, hacia la dignidad y hacia la presencia. No es positivismo cualquiera, no es autosugestión, no es maquillaje emocional, no. Es justamente esa palabra que va a impedir que el emocional o esa emoción sea secuestrada y tomada por el personaje y arme todo un relato o arme un pensamiento rumiante. ¿Qué sería pensamientos nobles? Ejemplo, y vamos a dar varios de miles que uno puede armar, ¿no? Ejemplo, esta es una emoción, no una orden. ¿Sentís algo? Puedo sentir sin actuar inmediatamente. Estoy interpretando, todavía no sé toda la verdad. Esto duele, pero no va a definir mi valor. Puedo escuchar sin destruirme. Puedo poner límites sin atacar. No necesito obedecer al personaje. Mi imagen se cayó, no mi ser. Tengo una tendencia a mi pensamiento negativo, construyo pensamientos positivos. Mi atención está en la carencia, voy a trabajar la atención en la abundancia. 10.000. Pensamiento noble siempre es una cuerda de regreso. ¿De dónde? Del relato a la presencia. ¿Por qué? Porque esa cuerda de regreso hace que cuando la mente se enganchó con el relato, cuando la mente se enganchó con el pensamiento rumiante, me saque de ese lugar y me va regresando. Tendría que verme el octavo paso, que es la acción correcta. Porque el volver no siempre termina en quietud, porque el volver conduce a actuar. Pero no desde el miedo, la urgencia, ¿no? No va desde ese lugar, o una situación defensiva, justamente estamos hablando de todo lo contrario. A ver, ¿qué significaría una acción? Primero, voy a cómo un personaje actúa y después cómo deberíamos actuar desde volver con más presencia. Una acción del personaje, que es lo que estamos trabajando que no ocurra, qué sé yo, reclamar para calmar abandono, no sé. Atacar para restaurar orgullo. Complacer para evitar rechazo. Controlar para evitar incertidumbre. Huir para no sentir, etc. Acción con más presencia, lo que tenemos que hacer. Preguntar con claridad, poner un límite a mis pensamientos, pedir disculpas, esperar, hablar sin acusar, retirarse sin castigar, decidir sin dramatizar, reparar si corresponde, cultivar en mi mente un jardín correcto y no de cardos y espinas, porque por ahí después voy a caminar, mi yo verdadero, etc. Por lo tanto, volver no es pasividad, tengo que tomar una acción, ¿sí? Es actuar desde un lugar menos capturado. ¿Por qué digo un lugar menos capturado? Porque siempre estamos capturados en el proceso de salir. Cada vez estamos menos capturados. Entonces, salgo primero a un lugar, menos capturado, menos capturado, menos capturado, y bueno, voy camino hacia esa libertad.
volver cuando se activa un personaje, volver cuando se activa una identidad defensiva. Ejemplo, voy a dar el personaje controlador, modo controlador del personaje. Te das cuenta que estás intentando asegurar todo porque tenés miedo. Ese es el primer paso. Cuando querés tener todo bajo control, quiero controlar esto, quiero controlar aquello, te decís, bueno, espera, vamos a tu emoción basal, ¿por qué querés controlar? Tengo inseguridad, muy a lo profundo, si lo empezás a trabajar. Dice, no, porque es la manera de vida correcta, bueno, como se te complica trabajar. Pero supongamos que uno quiere explorar el por qué, podés llegar a, tengo miedo. Tengo miedo y reconocerlo que no está mal. ¿Qué sería volver desde el personaje controlador, de esa identidad defensiva? Vuelvo, uno, respiro. Distingo hecho de amenaza imaginaria. Pensamiento noble. Puedo responder sin dominarlo todo. Acción correcta. Hacer lo que corresponde o lo que creo que corresponde. Totalmente sincero con uno mismo. Y tolerar una cuota de incertidumbre. La idea ahora es entender con mucha profundidad el volver. Y es volver sin violencia. Esto es muy importante, porque el volver con violencia no nos lleva a ningún lado. Muchas personas intentan volver con esta violencia interna, hasta como un diálogo interno, ¿no? Cállate, no sientas, ¿qué es eso? Sos un desastre, otra vez caigo en lo mismo. Ya tendrías que haber superado esto, y 10.000 que cada uno de ustedes sabrá qué hacer en ese pensamiento rumiante que justamente es violento. Y yo les voy a decir algo, eso no es volver. Es un personaje castigando a otro personaje. O sea, ese personaje se camufla para golpear al otro. El volver necesita firmeza, pero no crueldad. Si no, no se vuelve, se monta otro personaje. Hay que tener mucha claridad en esto, o sea, uno no vuelve golpeando al personaje, absolutamente no. Se vuelve viendo con claridad lo que el personaje intentó proteger. Eso es volver. Ahora, debemos ser cuidadosos porque si bien el volver sin violencia es clave para volver, hay que ser cuidadoso en tratar de no ser complaciente, o sea, volver con complacencia tampoco. O sea, ese es el otro extremo, ¿no? Eso, pobrecito mi personaje. No, tampoco es así. Entonces sigo igual, dale tiempo. No. Comprender no significa obedecer. Entendés que apareció defensa, por ejemplo, y no vas a dejar que gobierne ese programa activado tu respuesta. Por lo tanto, comprender lo que vive el personaje no significa entregarle el mando de pobrecito mi personaje. Ahora, y acá sí, ¿no? Con muchas líneas. El volver se va a hacer en etapas. La primera vez que uno va a volver no es, qué bien que vuelvo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El volver no se va a aprender de una sola vez, es una práctica. Uno vuelve, se va, vuelve, se vuelve a ir.
se da cuenta tarde, después te da un cuenta un poquito antes, luego un poquito mejor, y así sucesivamente hasta que te das cuenta del comienzo. Pero todo es un entrenamiento, todo es un entrenamiento. Y si uno quisiera ponerlo en etapas del entrenamiento para ver dónde uno está trabajando el tema del volver, la progresión va a ser de la siguiente manera. Así uno se va midiendo en donde está, ¿no? Para trabajar el siguiente escalón. El primer punto, te das cuenta después que reaccionaste, o sea, pasó, pero te diste cuenta. Ese es el primero. Una vez, dos, tres, varias veces hasta que uno mejora eso. ¿Y qué sería el siguiente paso? O sea, te das cuenta, te estás yendo, te das cuenta mientras estás reaccionando. O sea, es un eslabón, uno es reaccionaste y te diste cuenta, otro en la reacción. Ya vamos mejorando. El tercer eslabón o el tercer nivel de estoy mejorando es me doy cuenta antes de reaccionar. Ya estamos mucho mejor. Y ya entramos, como por decirlo así, en la faceta premium, ¿no? Me doy cuenta cuando aparece la interpretación. Mejoramos. Me doy cuenta de la sensación, agradable, desagradable o neutro. Y el más hermoso lugar, me doy cuenta antes que la atención haya sido capturada. Distintos niveles. Ahora eso sí, ¿no? Esto es clave, ¿no? La práctica no consiste en nunca caer. Consiste en acortar el tiempo entre el perderse y el volver. Caer, vamos a caer. Vamos cada vez mejorando. Hasta que después caes más rápido, y ya estamos más que bien. Bien, listo, vamos a poner algunas características del falso volver. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Voy a dar algunas formas de falso volver. Primero, una de las formas es volver para sentirme superior. ¿Cómo sería eso? Yo sí me observo, los demás están dormidos. Eso es personaje espiritual. Otro falso volver, el volver para no sentir. Vuelvo a la respiración, pero lo que estoy haciendo es tratar de evitar una conversación necesaria. Esa es evasión. Volver para controlar. Estás atento, pero desde la tensión, desde el miedo, Y ese es un control neurótico. Volver para aparecer un nuevo personaje y parecerse un ser maduro. No reacciono, estoy bien, pero por dentro estoy acumulando resentimiento. Esa es represión. Por eso el verdadero volver trae verdad, no más imagen de un ser evolucionado. Esto es crucial. Hay algo que es una herramienta muy útil, lo hemos hablado en las charlas anteriores, que está bueno que ustedes lo vean, que es el volver y la gratitud. Porque es muy común que la mente quede tomada por la carencia, porque falta, por la queja. Y volver como objeto noble o virtuoso la gratitud no significa negar lo que duele, significa amplificar la mirada. Por ejemplo, no sé, nada alcanza, nada está bien, todo me falta. ¿Qué sería volver con gratitud?
o eso me falta, o aquello me falta. ¿Qué sería volver como objeto noble de la gratitud? Hay cosas que faltan, eso sería el volver, con este pensamiento. Hay cosas que faltan, pero también hay disponibilidad en vínculos, me es disponible en aprendizajes, en alimento, en posibilidades, en caminos recorridos. Otra visión. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo reconocer lo que falta, pero no me olvido de lo que está. Es clave esto. La gratitud es un regreso desde la carencia hacia una realidad más amplia. Y esa realidad más amplia es la abundancia. Tengo mucha abundancia. Pero la carencia me lleva siempre a lo que falta. Vamos a ir ahora a ejemplos concretos, ¿sí? Para tratar de entender esto del volver, cómo funcionaría, ¿no? Vamos a un momento habitual, a un ejemplo que venimos dando como para tener un hilo en lo que venimos dando, ¿no? Caso habitual, la frialdad. Contacto, noto frialdad. Sensación, tensión interna desagradable. Emoción basal, miedo. Percepción, me está rechazando. Intención, o controlar o agradar. Atención, pensamiento rumiante. Relato, me van a abandonar. Reacción, reclamo, persigo, me encierro, etc. Esto es una cadena de eventos que ya sabemos por qué funciona así, lo hemos visto en charlas anteriores. ¿Cómo funcionaría el volver en esta cadena que ya también lo dimos como ejemplo? Veamos. El número 1, reconozco. Me fui al miedo, me fui al abandono. Número 2, no me castigo. Esto apareció, puedo verlo. Número 3, cuerpo. Siento tensión en el pecho, por ejemplo. Número 4, hecho desnudo. Hoy se mostró frío. Todavía no sé lo que eso significa. Número 5, emoción. Hay miedo. Número 6, objeto valioso. Respiración, pensamiento hacia la dignidad, pensamiento hacia la verdad. Pensamiento noble. Puedo sentir sin miedo, sin convertir esta distancia en un relato de abandono. Acción correcta. Esperar, preguntar con calma, sostenerme sin perseguir. Vamos a otro ejemplo común. La crítica. Contacto, escucho crítica. Sensación, desagradable, tensión. Emoción, ira o miedo. Percepción, me deja mal. Intención, justificarme. Atención, quedo pegado a lo que me dijo en la crítica. Relato, perdí valor. Reacción, ataco o me cierro. Ahí tenemos la cadena tal cual venimos viendo. Desde contacto hasta reacción. Vamos a ver cómo funciona el volver con esta cadena. Reconozco, me fui a defender mi imagen. Cuerpo, noto la tensión, respiración corta, nerviosismo. Lo noto. 3, hecho desnudo. Alguien cuestionó esto que dije, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Hay algo cierto en esta crítica?
Dignidad. Puedo revisar sin destruirme. Es un evento. Pensamiento noble. Puedo escuchar sin perder valor. Acción correcta. Respondo, si debo hacerlo, después de comprender. Como ya entendimos la practicidad de volver, voy a tratar de hacer un ejercicio o mejor dicho, voy a plantearles un ejercicio para que ustedes hagan, ¿sí? En cualquier situación reciente para escribirla, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el ejercicio? Eso uno lo vamos a hacer acá, o si quieren lo van pensando, pero fuertemente tómense el tiempo después para anotarlo, que es un buen ejercicio. O sea, ante una situación muy, muy, muy reciente que sentiste que te ha sido. Completen esto, ¿no? 1. ¿Qué ocurrió? 2. ¿A dónde me fui? 3. ¿Qué emoción apareció? 4. ¿Qué interpretación se armó? 5. ¿Qué relato empezó? 6. ¿Qué identidad defensiva apareció? 7. ¿Qué conducta tuve o quise tener? 8. ¿Qué habría sido reconocer sin culparme? 9. ¿Cuál era el hecho desnudo? 10. ¿Dónde lo sentí en el cuerpo? 11. ¿Qué objeto valioso podría haber usado? 12. ¿Qué pensamiento noble habría ayudado? 13. ¿Cuál habría sido una acción más verdadera? Ahí tiene uno para trabajar fuertemente ante algo que ocurrió. Y si uno quiere darle media vuelta más, y esto sí podría ser hasta un trabajo, por decirlo así, semanal, es durante una semana, ¿no? Registrar estos momentos, ¿no? De irme y volver. De irme y volver. Y anotar lo siguiente, ¿sí? 1. ¿Qué activó la reacción? 2. ¿A qué relato me fui? 3. ¿Qué personaje apareció? 4. ¿Cuándo me di cuenta? 5. ¿Qué hice al darme cuenta? 6. ¿Se agregué culpa o no? 7. ¿A qué objeto valioso volví? 8. ¿Qué pensamiento noble utilicé? ¿O podría haber utilizado? 9. ¿Qué aprendí en el regreso? Entonces, como para tener una conclusión de este curso, no buscamos volver perfecto. Buscamos volver más conscientes. Buscamos volver con mayor lucidez. Con esto es parte del curso de hoy. Espero que les haya servido. No se olviden de volver a las charlas anteriores en los distintos medios, que ya lo he nombrado varias veces, para tener un correlato en todo lo que vemos. Así que, bueno, muchas gracias y nos estamos viendo el sábado que viene. Gracias, tal vez.